Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy hablaremos sobre el deterioro del agua. Suena parecido, ¿no? Deterioro del agua, contaminación del agua. Normalmente cuando hablamos de la contaminación del agua, solemos hablar mucho más del calentamiento global. El día de hoy vamos a concentrarnos un poco más en los agentes que mencionamos en la cápsula anterior. ¿Qué puede pasar si el agua que nosotros consumimos llega a tener estos agentes? Primero que nada hay que conocer algunas de las enfermedades que estas pueden causar. Si el agua se deteriora, ¿esto qué significa? Sí se contamina, pero en sí se hace peor. Es como cuando un producto caduca, pero el agua no puede caducar a menos que ésta sea contaminada. Y entonces, pues sí, se contamina el agua, pero ¿con qué? Ahí es cuando entramos con nuestros agentes, que normalmente suelen ser biológicos. Estos vienen siendo bacterias, virus, hongos, parásitos, y estos en sí afectando el agua de manera pues pequeñita y que nosotros no la podemos ver porque en sí son seres microscópicos que están afectando el agua. Y entonces, ¿cómo empieza todo esto y qué consecuencias va a tener en nosotros? Vamos a hacer un ejemplo. Una bacteria o un virus, un microorganismo chiquitito que va a actuar como agente en nosotros los huéspedes por medio del ambiente que viene siendo el agua, es un medio de transporte para llegar hacia nosotros. Nosotros tomamos esta agua que contiene a este pequeño microorganismo que nos va a enfermar. Y ya con esto, pues ya lo mencioné, nosotros nos vamos a enfermar. ¿Pero de qué? Normalmente la gente tiene este sistema inmune que es bastante desarrollado, pero por una pequeña bacteria alguien puede desarrollar algo como el cólera, que fue una enfermedad bastante dura en esos tiempos. ¿Pero por qué? El cólera, por ejemplo, surgió cuando había pequeños pedacitos de heces en el agua y nadie tenía idea de esto, eran demasiado pequeños. Estos fecalitos suelen causar muchos problemas, ya sea en el agua para generar el cólera o también tienen un papel bastante importante en la apendicitis, pero ese es otro tema. Entonces digamos que este fecalito ya llegó en el agua y esta está contaminada. La gente empezó a beber esta agua y de esa manera se enfermaron de cólera. Esta enfermedad que no fue tan grande tal como la peste negra, pero fue una enfermedad bastante conocida. ¿Pero por qué conocida? Vamos a recordar que nuestro cuerpo está cerca del 70% de estar conformado de agua. Y si le echamos agua que está contaminada, realmente nuestro cuerpo va a tener esos fecalitos en lo que está mayormente conformado por, que viene siendo el agua. Si nosotros bebemos el agua, que es necesaria y fundamental para nuestra supervivencia, y esta tiene pequeños pedazos de lo que el cuerpo ya desechó porque no necesitaba, entonces estamos formando y forzando al cuerpo a que se enferme. Pues no tiene mucho más remedio a menos que el sistema inmune sea demasiado fuerte. En esos tiempos, cuando no se tenía una cura para esto, era como cuando empezó el coronavirus a arrasarnos a nosotros, pero de una manera mucho más violenta y pues cobrando más vidas. El cólera en sí lo que hacía, entraba a tu cuerpo y el sistema inmune no se lo esperaba porque debido a que era un fecalito, el sistema inmune no había reconocido ya esa enfermedad. No había cosas demasiado similares hacia estas, como por ejemplo pudo haber sido una gripa, no era similar a lo que venía siendo la cólera. La cólera te destruía el sistema inmune, digamos no poco a poco, sino un poquito más acelerado. No demasiado veloz, pero superbasando el poco a poco. Pero dejando el cólera de lado, vamos a hablar de una enfermedad un poco más actual. ¿Enfermedad? Actualmente nuestras comidas tienen una alta probabilidad de que éstas tengan microplásticos. ¿Y qué van a hacer estos? Desde hace ya muchos años se ha estado hablando de que hay plásticos en las aguas, y ya se empezó a descomponer, formando así pequeñas piezas de plástico, pedacitos de plástico que todavía no se han descompuesto y que todavía les falta tiempo. Estos, si llegan a las aguas que se están potabilizando para nosotros y no se llegan a filtrar, van a estar en las aguas que nosotros tomamos, así haciéndonos poco a poco más acostumbrados si es que no nos llegan a afectar, porque recordemos que son pedazos pequeños de plástico. ¿Y qué puede hacer el plástico? Si tienes un gran pedazo de plástico y lo rascas contra la piel de alguien o es demasiado filoso, pues se va a cortar. Y estos pequeños pedazos de plástico, si lo pones en pequeñas partes de tu cuerpo, también pueden llegar a cortarlo. Tal como a la gran escala, pero a una escala mucho pequeña. Y si esto pasa, entonces ¿qué podemos hacer nosotros? No es que sea una enfermedad que el sistema inmune pueda detener. Es un daño físico que tiene tu cuerpo en el interior gracias a los microplásticos, si es que sí te llegan a rasguñar y cortar.
Esto haciendo que tus órganos puedan malfuncionar debido a que hay una especie de fuga, podemos decirle de esa manera. ¿Y qué pasa si este pequeño pedazo de plástico llega hasta el intestino y corta ahí? Si una persona está cerca de la apendicitis y además se le va a cortar con un pequeño plástico, entonces podemos dar por entendido que su intestino, que su sistema digestivo en general, puede estar dando por acabado. Y ya de por sí la apendicitis es una enfermedad mortal, imaginemos si está cortado también su sistema digestivo. Esto puede generar muertes en las personas, y ya sea solo por un pequeño pedacito de plástico que la persona consumió debido a que tomó su agua. Ven que si hablamos de agua siempre volvemos al mismo consejo: hay que cuidar que éstas no tengan basura. Y podemos empezar el día que podamos y que queramos, pero más vale que sea algo pronto. Nos vemos en la próxima Acción con Valor.